Capturan a cabecilla de la pandilla 18 en San Pedro Sula. Encuentran cuerpo de niño que se ahogó junto a su madre en Tocoa, en el departamento de Colonia. Alerta verde se mantiene para 5 departamentos del país por 48 horas más. Y en Estados Unidos se decreta estado de emergencia para varios estados debido a condiciones climáticas. Acompáñenos, estas y otras informaciones a continuación. Hola, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes hoy, jueves 4 de enero del 2018. Muchísimo gusto y gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar las noticias. Las máximas autoridades del Partido Liberal se encuentran divididas por la decisión que ha tomado el ingeniero Elvin Santos de mantenerse al margen del ente político. Perdieron las elecciones, sacaron pocos votos y están peleando los liberales. Tenemos esta nota informativa y más adelante, por supuesto, reacciones sobre esto que está provocando en el Partido Liberal después de una reunión hoy con sus candidatos a diputados y candidatos a alcaldes que salieron electos para el periodo 2018-2022. El miembro del Partido Liberal, Enrique Ortiz Sequeira, apuntó que la postura que tiene el diputado electo por el Partido Liberal, Elvin Santos, es más conservadora que de los mismos diputados del Partido Nacional. El libre albedrío es una condición que se le ha dado por parte del ser divino a todo ser humano. Pero hasta Adán, cuando se comió la manzana, violó la ley y fue expulsado del paraíso. O sea, hay cosas que hay que entenderlas. Nadie está forzando a nadie a que haga algo en contra de su voluntad. Pero cuando usted pertenece a un partido político, debe ser consecuencia con los ideales y principios de ese partido político. Si no es consecuente con los ideales y principios de ese partido político, que en el caso del Partido Liberal dicen no al continuismo, no a las dictaduras, no a conformar partes ni componendas con quienes han violado la Constitución de la República, y usted se somete a eso, lo único que significa es que usted ya no quiere ser liberal. Por su parte, el ex candidato por ese mismo partido, el ingeniero Luis Zelaya, afirmó que las decisiones que se toman a lo interno de este ente político responde a una asamblea conformada por diputados y alcaldes, la cual es la que decidirá qué pasará con el futuro del ingeniero Santos. No, yo no amenazo, o sea, yo creo que hay una confusión. Hay un mandato de la convención, que es el órgano máximo, y yo como presidente del Partido Liberal me someto al mandato de la convención. Entonces yo me tengo que regir por lo que la convención dijo. La convención, de forma unánime, los 299 convencionales, donde habían en su momento representantes de todos los movimientos que participaron en las elecciones internas, tomaron la decisión de que aquellos liberales de la bancada que no siguieran la línea partidaria, su medida disciplinaria fuese la expulsión, pero no es Luis Zelaya el que dijo eso. Quien lo determinó fueron los 299 convencionales, donde, reitero, habían representantes de todos los movimientos que participaron en las elecciones internas de marzo del año pasado. Este problema en el Partido Liberal pasa por las declaraciones que brindó el ingeniero, donde afirma que prefiere mantenerse al margen de las decisiones que se tomen a lo interno de esta institución, porque no está de acuerdo con la postura que está tomando. Con imágenes de Gerson Maldonado, Alejandro Cerrato, Azteca Noticias. José Andino, en este instante en Unidad Móvil se encuentra con el abogado Eduardo Martel, quien fue precandidato del Partido Liberal en el proceso interno y es uno de los miembros del central ejecutivo de ese instituto político. José Andino, muy buenas noches con usted, adelante. Adelante. Gracias, licenciado Jorge Zelaya, los televidentes del noticiero Hechos Noche. Pues me encuentro con don Eduardo Martel, quien es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Van a buscar pues la presidencia. Don Eduardo, si nos explica.
Muy buenas noches. Es una responsabilidad del Partido Liberal buscar el equilibrio, ese equilibrio que le dé institución. 4 años decidiendo. Necesitamos al Partido Liberal y esa ha sido una decisión que se ha tomado. El Partido Liberal buscará con las otras fuerzas de oposición la presidencia del Congreso Nacional. Creo que se puede lograr, aritméticamente se dan los números, pero no tenemos otro plan. No vamos a cometer el error histórico que se cometió en el 2014 cuando se tenía esa oportunidad que era factible y se desaprovechó. Hoy estamos pagando las consecuencias, hoy Honduras paga esas consecuencias, no vamos a cometer ese error. No va a ser por culpa del Partido Liberal. ¿Cómo estaría conformada en el Poder Legislativo esta fuerza política, pues esta oposición que estarían armando para lograr conseguir el poder? Todas las fuerzas, salvo el Partido Nacional, son oposición si quieren serlo. Ahí se incluye a la bancada de Libres, incluye a la bancada del Pino, se incluye a la bancada de Alianza Patriótica. Todas las fuerzas que no son el Partido Nacional pueden ser parte de esta estructura. Bienvenidos para darle fortaleza a ese esquema que le va a dar tranquilidad y sensatez al país. ¿Ya han tenido un acercamiento con el coordinador de la Alianza, Juan Manuel Zelaya Rosales? Básicamente las conversaciones han sido e indirectamente con Manuel Zelaya y también con Romeo Vázquez, con la gente del Pino, con Guillermo Valle, para tratar de encontrarle una salida. El esquema se está construyendo suficiente para lograr estructurar esa alternativa y en próximos días podríamos dar novedades al respecto. ¿Estarían dejando pues el Partido Libertad y Refundación en manos el legislativo a mano del Partido Liberal, dicho ya que pues se ha convertido el Partido Liberal en la tercera fuerza política en el Congreso Nacional? Tercera fuerza política, cierto en número, pero de voto municipal. Hoy aquí vinieron un importante número de alcaldes, 91 alcaldías con 2 independientes. Es relativo. Lo que se busca es darle equilibrio y esa ha sido una posición fija que se ha tomado hoy, que la presidencia estará en manos de la oposición, pero esa oposición debe de respaldar al candidato liberal. Gracias, don Eduardo Martel, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pues brindando esta importante opinión en cuanto al Poder Legislativo, porque van a buscar lo que es la presidencia del Congreso Nacional. Con este contacto, licenciado Jorge Zelaya, yo retorno a estudios principales. Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias José Andino, Edgardo Estrada, que nos han informado desde el Central Ejecutivo del Partido Liberal. Allí mismo, el diputado de ese instituto político, Yuri Sabas, dice que el próximo presidente del Congreso debe de ser un miembro de este ente político. Según ellos, están en el centro del conflicto donde están involucradas las otras 2 instituciones políticas. El pueblo hondureño se está pidiendo, la familia hondureña está bastante dividida, pero en este entorno actual el pueblo hondureño está pidiendo que la próxima presidencia del Congreso la administre un partido de oposición y el Partido Liberal, que es el partido que se encuentra en el centro de los 2 personas que están en conflicto, cree que es una condición sine qua non que la próxima presidencia la maneje el Congreso Nacional del Partido Liberal. ¿Se manejan nombres por los momentos? No, eso es un tema, eso de los nombres son temas de egos personales, eso es después. Ahorita lo que necesitamos es conseguir la cantidad de votos necesarios para que lo deseable sea obtenible. Bien, mientras unos defienden la propuesta del prediálogo que está manejando el gobierno del presidente Hernández Alvarado, otros aseguran que el gobierno considera a los hondureños ignorantes, a quienes se les irrespetó su voto el pasado 26 de noviembre. Si bien es cierto la propuesta del titular del Ejecutivo, el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, sobre desarrollar un prediálogo y diálogo entre diversos sectores de la sociedad es interpretada como una cortina de humo falsa y acomodada por la alianza de oposición, el abogado y dirigente del Partido Nacional Fernando Anduray defiende las posturas del mandatario y concluye que hay que priorizar temas a abordar. Creo que el presidente de la República ha hecho lo correcto al iniciar las pláticas directas con los diferentes sectores representativos de la sociedad hondureña. Es evidente que aún no se incorpora el sector representativo de la clase política y que el diálogo político no se ha iniciado. Creo que hay que tener un concepto claro de lo que es lo que se quiere dialogar. Porque si lo que quieren dialogar o resolver es el problema de Narrala,
Ese es un problema estrictamente político. Pero a los hondureños no les interesa nada más el problema político, porque aquí hay 2 o 3 políticos que quieren que el pueblo hondureño se dedique exclusivamente a hablar de política, o a ver si ganaron o no ganaron las elecciones, y esa es una etapa superada en el pueblo hondureño. Por su parte, la expresidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juliet Handal, lamenta que el pueblo hondureño sea visto como ignorantes, a quienes el voto que depositaron en las urnas durante el desarrollo de las elecciones generales fue frustrado y desvalorizado. Es lastimoso y creen que el pueblo hondureño es ignorante. Yo creo que ya basta, un llamado a dejar que la gente por lo menos tenga el derecho de defender lo único que le quedaba, el poder de un voto, que ha sido frustrado y que ha sido desvalorizado, podríamos decir. El voto no contó en las elecciones, según el Tribunal Supremo Electoral, que en un acto vergonzoso lo ha hecho de esa manera. Yo no sé cómo pueden dormir esta gente, no sé cómo van a poder salir a la calle. Es vergonzoso lo que han hecho y en una forma tan descarada que cómo pueden defender diciendo que fueron las elecciones más transparentes de la historia, por favor. Las opiniones van y vienen, la sociedad se divide y el desarrollo de Estado se ve entorpecido. El llamado no es para un solo sector, sino para todos los hondureños en cada rincón del país. El llegar a acuerdos y procurar la paz traerá como resultado una mejor nación. Con imágenes de Fernando Figueroa, Fanny Zúñiga, Azteca Noticias. 8:14 minutos. Carlos Alexis Vázquez en Miami, Florida, dice: este frío acá está a 55 grados centígrados. Está helado realmente. Jonathan Salinas: debemos de salir del acomodamiento del sistema corrupto, basta de seguir agachando la cabeza, salgamos de ese acomodamiento. Saludos desde Choluteca. Gracias, Jonathan. Luis Amaya: bendiciones. Jorge, aquí en New Jersey estamos frisados, dice. Bueno, está bastante helado. López Hermes: mucho hielo y frío. Bendiciones desde Carolina del Norte. Julieta Cárcamo, la licenciada, nos está viendo, queridísima compañera, gracias. Ethan Mejía, Darío Leiva, bueno, usa epítetos bastante fuertes contra Fernando Anduray. Nora Isabel Midense, la profesora Bones nos está viendo, la esposa del buen amigo licenciado Juan Ramón Martínez. José López y tantas. Francisco Alas en los Estados Unidos, que sabe ese dictador de Juan Orlando, dice Francisco Alas. Muchísimas gracias a las personas. Elmer Rivas: no hay paz si no se respeta el derecho ciudadano. Para el ex candidato presidencial del Partido Nacional, el ingeniero Roberto Ramón Castillo, las protestas que han estado protagonizando la alianza de la oposición deben ser acciones pacíficas y no de anarquía, como la quema y saqueos a establecimientos comerciales. De igual manera, resalta la importancia del diálogo para solucionar la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Yo creo que las marchas son válidas. Lo que pasa es de que cuando empiezan a quemar llantas, quemar negocios, eso se llama anarquía. No creo que los militares estén dispuestos a matar a alguna persona en Honduras porque esa no es su función, pero sí tienen la responsabilidad con la policía militar, de parar los excesos de lo que pueden hacer los anarquistas. Todos tenemos derecho a protestar, todos tenemos derecho de expresar nuestra opinión, pero no tenemos ningún derecho de ir a arruinarle a usted un negocio, a quemar un canal de televisión. Eso no, deberían de estar todos procesados. El diálogo, no he visto diálogo, he visto un acercamiento, como dijeron, de prediálogo. Mire, yo soy diabético hace muchísimos años y me dice la gente: yo no soy diabético, pero soy prediabético. Aquí no hay prediabético, aquí hay diabético o no diabético. Y aquí o no hay prediálogo o hay diálogo. Al final, los interlocutores son los importantes y un esquema y una definición de cuáles son los puntos a definir. En mi opinión personal, deberíamos de empezar a hablar, no de que le voy a ofrecer una chamba, que voy a integrar al gobierno, que mire, Mel, métase aquí, métase allá. No,
Eso no creo que es la posición del Partido Nacional. Ganamos el Congreso, gobernemos desde el Congreso nosotros. Se acabó el cuento. Ellos no van a integrar, pero sí reformemos una ley electoral. No reformemos. Vayamos al Congreso a aprobar una ley electoral de común acuerdo y consenso con todas las fuerzas políticas que valgan la pena. No las fuerzas políticas como la DC, como la UD, que esos no sacan ni 5.000 votos. No tienen la credibilidad moral de poder representar a ninguna población. Para el sociólogo Eugenio Sosa, dice que la crisis política que se vive actualmente en el país tiene repercusiones inmediatas como la ingobernabilidad con las tomas de carreteras. De igual manera considera que no hay voluntad política para solventar esta problemática. Bueno, un país en una extrema amenaza, en un extremo riesgo de la democracia, lo que ha sucedido para el país, esta reelección ilegal, luego estos resultados considerados por amplios sectores de la ciudadanía nacional e internacional como un fraude, va a tener consecuencias no solo inmediatas como las que hemos visto realmente de la ingobernabilidad, va a tener consecuencias a mediano y largo plazo, salvo que haya un cambio de ruta realmente profundo, de diálogo y de inclusión social. Pero estamos lejos de decir que esto ya pasó. Podemos ver que se reediten o reemerjan crisis futuras vinculadas a esta crisis política por la grave situación que vive el país. A ningún país le hace bien la perpetuación en el poder bajo reglas que no están claras y bajo mecanismos que no están legalmente constituidos en las cartas magnas de cada una de las sociedades. Yo creo que si hubiera voluntad de diálogo y si el presidente y los demás liderazgos deberían haber empezado de una manera seria, sentándose las fuerzas políticas y discutiendo lo que había pasado en las elecciones y a futuro hacia dónde iban a caminar. El primer paso es la voluntad de sentarse. La idea en que se lanzó el diálogo 2 días después de la declaratoria y este prediálogo donde es la misma gente que ha sido permisiva con el presidente Hernández no va a llevar a ningún lado. Una Asamblea Nacional Constituyente al final es una de las grandes opciones, opinan varios sectores en relación a este problema político que estamos viviendo actualmente. No es una reunión de amigos. Para el exdiputado por el Partido de Innovación y Unidad Pino, Olón Valladares, un diálogo nacional no es una reunión de amigos y de igual manera afirma que el presidente Hernández es el responsable de la conducción del país. Miren, el asunto del diálogo ya lo hemos expuesto en otras oportunidades, es una cosa compleja. No es una reunión de amigos, no es una reunión ni siquiera de gente que está o no está de acuerdo conmigo. Es un proceso complicado. Es un proceso que hay que pensar incluso en primer lugar a qué vamos al diálogo, definir perfectamente bien cuáles son los temas, con qué propósito y sobre todo con quiénes voy a dialogar. Porque si yo tengo una mesa llena de representantes que no son legítimos, puede ser que sean legales, puede ser que sus organizaciones los hayan nombrado ahí de dedo, como toda la vida pasa, pero que no son aportantes, que no tienen las calificaciones precisamente para presentar soluciones y sobre todo que no tendrán el valor profesional, moral, la independencia total como para poder señalar aquellos temas en que no estén de acuerdo, porque hay muchas de estas personas que ustedes ven en las mesas de trabajo que son sumisas. Llegan a completar un asiento, pero eso es todo, hasta ahí llegan. Y levantan la mano cuando les piden que la levanten, pero jamás son contestatarios. Entonces no podemos en una crisis como la que tenemos, tener un diálogo que sea solo para asuntos superficiales. La profundidad de la crisis tenemos que entenderla, comprenderla y sobre todo el presidente de la República tiene que saber que él es responsable de la conducción del país y que en sus manos está una gran parte de la solución del problema. Por su parte, Enrique Aguilar Paz, miembro del Partido Pino, quien fue de los fundadores de la Constitución de la República, la solución pasa por la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, ya que considera que el pueblo no acepta la reelección porque se hizo de una forma ilegítima. Todas las cosas en el universo son evolutivas, van cambiando. Y uno tiene, sobre todo en el ambiente político,
periódicamente que revisar las leyes y actualizarlas de acuerdo a la demanda actual que exista. Yo considero que una buena posibilidad es ir pensando en una nueva asamblea constituyente y darle que es el poder del pueblo para que a través de representantes adecuados y bien preparados analicen y revisen la actual Constitución y determinar si se deben o no hacer algunos cambios. ¿De inmediato tiene que hacer esto, doctor? Bueno, según la necesidad que sea, no es una cosa, esto no es así nomás que se hace de un momento a otro, tiene que hacerse por pasos que la misma Constitución señala cuáles son. Y en esta nueva Constitución, el tema de la reelección. Nosotros consideramos, y se prohibió con artículos pétreos, la reelección. Todavía en lo personal considero que nosotros tuvimos 9 elecciones de presidentes en paz, no hubo ninguna guerra ni ningún problema, excepto cuando se pretendió continuar con una reelección que tácitamente se prohíbe en la actual Constitución. Si se considera que podría haber una reelección por un periodo más, debe cambiarse primero la Constitución y no como el procedimiento que se ha hecho actualmente a base de una imposición con irrespeto a la ley. Eso lo va a determinar el propio pueblo, o mejor dicho, ya lo determinó. El 60% de los votantes no están de acuerdo con la reelección. Para muchos expertos, la solución a la problemática está en que el pueblo debe sentarse a dialogar con ideas que ayuden a solucionar las diferencias entre los dos partidos en disputa. Con imágenes de Gerson Maldonado, Alejandro Cerrato, Azteca Noticias. Gracias, Francisco. Alas en Nueva York nos está viendo Elmer Rivas, León Valladares en Luisiana, Gerardo Izaguirre Lagos, muchísimas gracias y un saludo cordial también. Iris Moncada, Mari Barrientos, Ramiro López, el cuñado Eduardo Carías en Houston, Texas, saludos y a toda la familia. Heriberto Zúñiga, muchísimas gracias. Elisa Regina Rosales, José Padia, Jonathan Salinas, saludos, dice Heriberto Zúñiga, muchísimas gracias. 8:25, toda protesta debe realizarse en el marco del respeto y con mucha paz, así lo indica la diputada electa por el Partido Nacional, Valesca Zelaya, refiriéndose a la crisis que se ha estado viviendo en el país. Además, indica que a partir del 27 de enero, que el abogado Juan Orlando Hernández tome nuevamente el poder, se deberá trabajar más por el bienestar de la población. Ahora comienza una nueva etapa. Ahora, a partir del 27 de enero, que tome posesión una vez más el presidente de la República, tenemos un nuevo reto por delante. Tenemos una crisis que tenemos que hacerle frente, ¿verdad? Y espero que la podamos solventar lo más pronto posible para el bienestar de todo el pueblo hondureño. ¿Cómo afrontar esto que ha manifestado la Alianza, estas marchas continuas? Precisamente este sábado tienen programada una. No, pues sí, ellos tienen derecho, es un derecho legítimo que les asiste, el derecho de protestar, de marchar, siempre y cuando sea de manera pacífica, ¿verdad? Siempre que lo hagamos en paz y en tranquilidad, podemos marchar, pueden manifestarse, expresarse. Eso es lo bonito de vivir en este país, que nos podemos expresar, ¿verdad? Así que ellos pueden hacer su marcha, ¿verdad? Solo que hacemos ese llamado a la cordura, que lo hagan en paz, en tranquilidad, sin afectar el trabajo de las personas que se levantan todos los días para trabajar de sol a sol y brindarle los ingresos que necesitan a sus familias, ¿verdad? Eso sí, eso no lo podemos compartir, pero si ellos piensan que se quieren expresar en las calles porque se sienten afectados en algo, está bien que lo hagan. Hoy por la noche, analizando toda esta situación en Honduras Opina, tendremos a Don Olvan Francisco Valladares, ex candidato presidencial del Pino en 3 ocasiones.
Hasta el Ministerio Público en San Pedro Sula llegó el actual diputado por Libre, Bartolomé Fuentes, por el departamento de Llora, denunciar una presunta persecución política, a la vez acusando a la policía militar de ser los responsables de las últimas muertes de simpatizantes de la Alianza en el municipio del Progreso. Han capturado gente, los han subido a la patrulla y han aparecido muertos. Por lo tanto, nosotros tememos por nuestras vidas. La policía militar e inteligencia militar en el Progreso está capturando, está torturando y está asesinando. Y esto que han sacado ese panfleto tiene que ver inteligencia militar. Ellos sacan esto para crear un ambiente favorable a que acciones represivas que realicen después se las achaquen a grupos desconocidos. No son grupos desconocidos, es inteligencia militar. Son los mismos que han llegado a desalojar, son los mismos tipos de civil que se transportan en carros con vidrios polarizados y sin placas en todo Progreso, en los barrios, enmascarados y armados. En Fort Lauderdale nos está viendo Leopoldo Reyes y en Miami Rosa Chinchilla. Lidia Bueno, muchísimas gracias también. José Padilla, María Silva, Ronnie Sarabia del Arca, Oscar Tobar. Bueno, hay uno que dice aquí, arriba, dice Oscar Tobar. Gracias Díaz Amado, fuera, narcogobierno, mercenarios, dice. Suyap Hernández, Gloria Ocampos, Dios les bendiga. Saludos desde Miami. Vilma González, deja de mentir. Eso lo hace, deje de mentir, dice, señor, eso lo hace Zelaya, no sé a qué se refiere, no sé si dice que estamos mintiendo, pero realmente nosotros solo pasamos las entrevistas y las opiniones de nuestros compañeros reporteros. Francisco Alas, puede ser tan descarado hablando de esa manera, dice bonito, pero el cerebro no le ayuda. No sé a quién se refiere Francisco Alas. Carlos Ávila, Suyap Hernández, saludos Jorge, muchísimas gracias. 8:29, vamos a la primera pausa, regresaremos en un instante, por supuesto agradeciendo a toda la gente que está conectada con nosotros a través de la señal de satélite en el Facebook, también es donde hay más interacción con nuestros amigos televidentes que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan y que aportan también sus comentarios que nosotros los tomamos muy en cuenta. 8:29, la pausa y regresamos en un instante. Hotel Honduras Maya. Desde 1970 hemos combinado las texturas, las siluetas, los colores, la exquisitez, los aromas, las costumbres, las áreas verdes, los salones, los recuerdos, el servicio y el descanso para hacerle sentir que está en su casa, fuera de casa. Hotel Honduras Maya. La experiencia se vive. Mi casa, ¿verdad?, siempre ha sido de tierra, ¿verdad? Entonces, como nuestros ingresos solo son remesas, nosotros pensábamos que a mí no me lo iban a aprobar. De todos modos, fui a Banco Azteca y me ayudaron. Era mi primer crédito, entonces ahora nosotros estamos felices, ¿verdad? Llegué a la casa, abracé a mi mami, le contamos todo, pues a ver cómo había sido. Este es el resultado, ¿verdad?, de unión, ¿verdad?, como familia. Hemos vivido, ¿verdad?, momentos muy felices, demostramos que todo se puede, ¿verdad? Pues yo me puse feliz, ¿verdad?, porque estamos construyendo una casa más grande, ¿verdad?, por si nuestra familia crece, ¿verdad? El futuro de la seguridad está aquí. Cuando se trata de contratar servicios de seguridad para minimizar los riesgos de su empresa, no existe nadie más. Somos líderes en vigilancia, con todo nuestro personal altamente entrenado. Protos, lleva el concepto de seguridad al siguiente nivel. Para Protos, su seguridad es nuestra responsabilidad. Honor, lealtad, compromiso. Protos Seguridad. Únete a una de las causas más nobles de TV Azteca Honduras, el juguetón. Juntos podemos lograr millones de sonrisas.
Dona tu juguete que no sea bélico y que no use baterías y estarás regalando a un niño una ilusión, una sonrisa. Apoyemos esta noble causa en los diferentes puntos de recolección. Tú eres lo más importante que hay en mi lindo país. Hoy aquí formaremos un ejército llamado Juguetón. Juguetón, un regalo, una sonrisa. El Juguetón es patrocinado por Mon Premier, para pasarla bien. En la colonia Pradera de San Pedro Sula, hoy la DPI dio captura a un presunto cabecilla de la Mara 18, de nombre Edward Núñez, alias El Tímido, y de quien ya se pendía una orden de captura por el delito de portación ilegal de armas. Cabe destacar que Núñez Solís ya había estado recluido en el Centro Penal Sanpedrano por el ilícito de tráfico de droga. Condenado por el delito de tráfico de droga en fecha 25 de noviembre del año 2015 y quien ya gozaba de su libertad. Ahorita fue capturado y al momento de la captura se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, marca Girsan. Al momento también se decomisaron 5 cargadores y 32 proyectiles. Ahorita está siendo remitido al Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma prohibida, asociación ilícita y por la captura pendiente que tenía por la portación ilegal de arma de uso comercial. Una persona muerta y varios heridos es el saldo de un atentado, un asalto a una unidad de transporte público en San Pedro Sula que viajaba hacia el sector de Comayagua, es decir, de Comayagua, en la CA5, a la altura del municipio de Villanueva. Según informes preliminares de las autoridades, la víctima sería uno de los presuntos asaltantes. Entre los heridos estaría el segundo facineroso y el pasajero que repelió el asalto. La titular de Medicina Forense, la doctora Yulisa Villanueva, presentó hoy el informe anual de los trabajos que realiza la institución en cuanto a autopsia se refiere, llevadas a cabo en los años 2015, 2016 y 2017. Esto en sus 3 sedes en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, resaltando una disminución en los homicidios. Vemos entonces que en el 2015 se realizaron un total de 6.232 autopsias a nivel nacional. Y el 2016, a cerrar el 31, se hicieron 5.969 y el 2017, 5.054. ¿Qué significa esto? En estas barras que ustedes observan aquí, podemos ver claramente cómo ha venido de alguna manera disminuyendo el número de muertes y en los porcentajes reales que están reflejados con nuestras autopsias. Las autopsias cerradas al 31 de diciembre. Un pleito en el interior del Centro de Menores Infractores Renaciendo, ubicado en el Valle de Támara, dejó al menos 10 internos heridos. Los presuntos miembros de las pandillas intentaron protagonizar un amotinamiento usando armas de fuego, varillas de hierro y piedras en un afán de escaparse del recinto. Los heridos fueron trasladados bajo custodia policial hasta un centro asistencial de la capital, donde su estado de salud es estable. Tras el violento incidente, elementos Cobras y miembros de la Policía Militar del Orden Público acudieron al sector para restablecer el orden y verificar si hubo fugas. 8:36 y el Comité Permanente de Contingencias Copeco reporta las primeras 2 personas fallecidas por las lluvias que deja el frente frío que azota el territorio nacional. El hecho se dio en Tocoa, en el departamento de Colón, cuando una madre junto a su hijo cruzaban un río y fueron arrastradas por la corriente. Luego de un trabajo de rescate, socorristas del Cuerpo de Bomberos lograron salvar con vida a un obrero que había sido soterrado en la colonia Mano a Mano del municipio Santa Rosa de Copán. Se trata de Edgar Portillo, de 22 años, residente en esa aldea. Según relatos de compañeros, ellos se encontraban trabajando en la construcción de un muro de contención cuando de repente se vino una luz de tierra, pero solo 2 pudieron escaparse, mientras que Portillo quedó completamente soterrado. Él se recupera satisfactoriamente.
Vamos en este momento con la periodista Fanny Zúñiga. Está con el presidente del Banco Central, quien nos da mayores detalles. ¿Qué significa el rechazo de billetes que estén rayados conteniendo algún tipo de mensaje político y además el crecimiento de remesas que se han incrementado en el país en los últimos meses? Esto también porque hay una tendencia a que mucha gente está rayando, poniendo mensajes en sus billetes. ¿Qué dice de ello el presidente del Banco Central? Fanny Zúñiga, en este instante con usted. Buenas noches, adelante. Así es, muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya. Le comento que en declaraciones del presidente del Banco Central de Honduras, don Manuel de Jesús Bautista, él aclaró sobre los señalamientos que se están desarrollando actualmente en el país, y es que se ha dicho en algunos sectores y empresas del país, también instituciones bancarias, que no se estarían aceptando ningún tipo de billete que circule en el país con diferentes leyendas que afecten este tipo de materia, que si bien es cierto, según señala, es un bien nacional. Escuchamos a continuación a don Manuel de Jesús Bautista. Ha sucedido muchas veces en la historia de Honduras, y lo que más hemos anotado es que la gente, algunos escriben leyendas amorosas, leyendas, dan números de teléfono y lo manchan de esa manera. Lo que la ley monetaria, recuerda que la ley monetaria es de 1950, ya establece el artículo 9 que el Banco Central de Honduras va a desmonetizar y a reponer aquellos billetes que sean dañados por su propio uso, es decir, por el uso que tienen, porque recuérdese que los billetes son un bien nacional que solo sirve para que el Estado lo pone al servicio de las personas para facilitar las transacciones, el comercio, los pagos y las transacciones monetarias y económicas que hacen las personas. Bautista también aclara y explica en qué cantidades se cerró en materia de remesas en el país. Continuamos escuchando. Ha sido un año muy especial. En su volumen, nunca habíamos alcanzado un volumen de remesas familiares que llegaron a los 4.430 millones. 4.430 millones de dólares. Eso creció en un 13%, y es una cantidad bastante histórica, podemos decir. Y esto ha estado ligado muchísimo a lo que es la actividad económica de Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo casi arriba del 3%, y el desempleo ha bajado al mínimo, al 4.1, el desempleo general. Y el desempleo latino, que estaba en 5.9, ha bajado ya al 4.7. Junto a mi compañero Fernando Figueroa, retornamos con usted a los estudios principales. Muy buenas noches. Bien, gracias Fanny Zúñiga, con el presidente del Banco Central, don Manuel de Jesús Bautista. Concluye el decreto de amnistía que otorgó decreto número 90 del año 2016 del Congreso Nacional, mismo que permitía a los capitalinos pagar impuestos municipales. A raíz de esto, por ese medio se obtuvo resultados positivos de al menos un 75%, según informa el gerente de atención al ciudadano en la comuna capitalina, el licenciado Nelson Flores. En ese aspecto, pues calculamos que tuvimos un resultado no menor del 70-75%. Y pues lo consideramos también positivo. Son oportunidades que tiene el contribuyente de aprovechar el beneficio que le otorga la ley para que no se le puedan cobrar multas y recargos sobre aquellos impuestos, en este caso del año 2016 para atrás, que han dejado de pagar, sino que solamente tienen que pagar sus impuestos, tasas y servicios, nada más. Ha sido positiva, hemos tenido un crecimiento, un comportamiento entre el 15-20%. Alrededor de 242.000 millones de lempiras ascienden los fondos de la Secretaría de Finanzas, según informe del subsecretario Carlos Borja, de los que 140.000 millones corresponden a la Administración Central. Como 242.000 millones de lempiras de todo el sector público, de los cuales 140.000 millones corresponden a la Administración Central. Eso equivale como 7.5% de incremento en relación al año 2017. Es un incremento razonable
porque si lo compara con el nivel de inflación y crecimiento económico, ambos es bueno. Tenemos una ley de responsabilidad fiscal que es la que nos regula, que es la que establece metas, techos, tanto en gasto corriente, deuda pública, sueldos y salarios, presión tributaria, deuda, de tal manera que ahí hay penalidades. Aquellos que no cumplamos con esa ley tenemos responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles y hasta penales. Para el catedrático universitario y economista Henry Rodríguez, lo poco mucho que pueda lograrse en materia de crecimiento económico para el bienestar del país es parte del trabajo que se viene desarrollando, mismo que ahora tiene como reto mantener un clima estable para la inversión y el desarrollo. Bueno, yo diría que 2017 es un año que se va a cerrar con éxito. La crisis se provocó en los últimos días del mes de diciembre, por supuesto afecta, pero no de manera significativa. Tal vez se reduzca de 4 a 3.9, pero va a estar dentro de las metas. Lo que puede acarrear eso para el 2018 es lo que preocupa, ¿no? Ya vemos que algunas empresas se están quejando de que esa situación las perjudicó. Entró en vigencia un aumento al salario mínimo y algunas que ya no lo pueden pagar, aduciendo que la actividad se les cayó en diciembre, otros que no pueden acudir a pagar sus cuentas a los bancos. O sea, esperamos que todo vuelva a la normalidad para que podamos tomar la senda del desarrollo y no nos perjudique. Bueno, hay que reconocer un buen manejo macroeconómico del gobierno. Por supuesto, se aprovecharon algunas coyunturas, como el incremento en los precios internacionales de los commodities que nosotros exportamos, el café, el azúcar, el camarón, la palma africana, la caída en los precios internacionales del petróleo. Eso hizo que la imagen del país mejorara. Hay indicadores que presentan la buena cara de Honduras, como la reducción en la tasa de homicidios, o sea, y lo demostraron las dos certificadoras que vinieron, ¿no? Ahora es cómo aprovechar eso y mantener un clima estable. Es el reto que debe tener el nuevo gobierno. Según el representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores, José Luis Baquedano, el reajuste al salario mínimo, medida que debe ser aplicada a partir de este mes de enero, ya fue succionada por la inflación del 2017 debido a los altos costos de la canasta básica, los combustibles y los servicios públicos. Como nosotros vivimos en una economía extractiva, esos reajustes que hicieron al salario mínimo desde el año pasado, lo succionó ya la inflación del mes de diciembre y sigue creciendo. La canasta básica anda alrededor de unos 15.000 empiras, versus un salario promedio de 7.000 empiras, al trabajador le faltan 8.000 empiras para poder cubrir lo más sagrado, lo más elemental, que es la comida. Pero ¿qué pasa con la vivienda, con la educación, con la salud, con el transporte, que son aspectos fundamentales para tener calidad de vida en nuestro país? Y aparte de eso, ahora los empresarios dicen que no van a pagar por la crisis, que algunas empresas se vieron afectadas. Esa fue la excepción, no la regla. Señores, cuando las empresas tienen superávit, rentabilidad, no se acuerdan de los trabajadores de darles un peso. Pero cuando hay crisis sí se acuerda del salario del trabajador, hay que jorobarle la vida al trabajador. Yo creo que no hay que caer en esas irresponsabilidades. El trabajador es el que produce los bienes, produce los servicios y genera riqueza que va a manos privadas. En este momento lo que queda es cumplir con lo pactado. Los pactos se cumplen al tenor de lo pactado. Hubo un acuerdo en la maquila, un acuerdo con el COEP, y ahora lo que queda es que se cumpla. Hemos detectado que hay un promedio de un 40% de empresarios que no están cumpliendo con la ley. He aquí el papel, el rol que debe jugar el Ministerio de Trabajo para aplicarle la ley a estos empresarios que están violentando los derechos de los trabajadores y que les apliquen las multas que corresponden, que van arriba de 100.000 empiras, y aparte de eso que los obliguen a resarcirle el daño que le ha ocasionado al trabajador. 8:46. José Romero, Dios bendiga Honduras. Arlan Castillo, en Honduras, si es narco, dice es nacionalista, no pasa nada, y mucho más si es hermano del tirano. Arlan Castillo, Ignacio Zoraida Mejía, buen programa. Feliz año, primo. Muchísimas gracias en San Pedro Sula a la prima Zoraida. José Romero, Dios bendiga a nuestro país, Honduras. El cuñado, como dije, en Houston también nos está viendo. Eduardo Carías, Suyap Hernández, Francisco Alas, Juan Maradiaga. Saludos desde Florida. Gracias, gracias, gracias. Así pues, cerramos en esa frase. A todas las personas que nos acompañan noche, noche, tarde, tarde, en el mediodía también, con Marlene Allen, en el programa de la mañana, también con Hechos con N, en los deportes, en la programación variada de entretenimiento, Cheque Pues, en las novelas, tenemos diversidad aquí en Azteca, Honduras. 8:47, vamos a la pausa, les adelantamos una vez más, en Honduras Opina, estará hoy don Olvan Francisco Valladares.
hablando sobre la situación política en el país y también con los deportes incorporados después de merecidas vacaciones nuestro compañero que está ya listo para informarnos, el popularísimo Heribaldo Laínez, el gran Caviño. La pausa y volvemos en un momento. Protestas, enfrentamientos, saqueos, y así, ¿queremos un mejor país? Honduras es magia, es color. Honduras es sabor. Es belleza. Honduras es paz. Todo esto forma cada una de nuestras 5 estrellas. Nuestros hijos. Nuestros paisajes. Porque la única forma de ser mejores es estando unidos, sin diferencia de colores, de creencias, de razas. Todo esto es Honduras. ¿Y tú eres parte de ella? TV Azteca Honduras. Vivir en paz es mejor. No te pierdas de nuestra variada programación a través de nuestra señal de aire en la frecuencia 44.1 y por las distintas empresas de cable Tigo Star 44 análogo y 60 digital, Claro TV 44 digital, Mayavisión 103, Cable Color 44 digital. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. 8 de la noche con 49 minutos. Antes de presentarles los deportes, les informamos que ha sufrido un atentado el abogado Franklin Ortiz, que es un fiscal asignado acá en Tegucigalpa, pero el atentado lo ha sufrido, ahí vemos su vehículo en Choluteca. Hace unos minutos ha ocurrido esto. No tenemos mayores detalles, más que el atentado se produce. Llevaba, de acuerdo al informe que se nos ha proporcionado, algunos juicios bastante delicados, pero no queremos especular ni adelantar ninguna situación que pueda ocurrir o que pueda manejarse como irresponsable de repente, pero sí que se ha atentado contra el fiscal Franklin Ortiz. ¿Está nuestro compañero Edgar? Bien, tratamos de verificar también con nuestro corresponsal en la zona sur, Edgar Andino. Hoy nos estuvo informando por la tarde, pero de hechos violentos que se habían dado por parte de la policía militar, que en una de las colonias en Choluteca se habían pues prácticamente se habían ensañado contra algunos dirigentes de Libre. Tenemos a Edgar Andino. Edgar Andino, desde la zona sur, 8:51 minutos. Muy buenas noches con usted. En principio, ¿qué ha pasado con el fiscal? Estamos informando en este momento del atentado contra el fiscal Franklin Ortiz. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Jorge Zelaya. Buenas noches, auditorio de Azteca Honduras. Efectivamente, licenciado Jorge, en horas de la tarde-noche, el funcionario público con categoría de fiscal asignado a San Pedro Sula, Franklin Ortiz, fue víctima de un atentado. Según lo que dicen las autoridades, él estaba saliendo de realizar una transacción bancaria cuando se dirigía a su casa de habitación, y en eso personas pues fuertemente armadas atentaron contra la vida de él. Al parecer él está totalmente ileso. Las autoridades están haciendo las investigaciones del caso, los móviles del caso también,
en relación a lo que pudo haber ocasionado este atentado, y ya se han puesto las órdenes del fiscal, quien está siendo atendido en un centro asistencial de la ciudad de Choluteca con el fin de verificar de que él esté totalmente sin ninguna repercusión sobre este atentado. Sí nos estaba comentando el comisionado Turcios de que ya están haciendo las investigaciones del caso y que se ha cerrado la ciudad de Choluteca para dar con los presuntos sospechosos en relación a este atentado, licenciado Jorge Zelaya. Sí, bueno, la esposa también, doña Nancy Maradiaga, informó sobre la preocupación, obviamente, que estaba en la familia en virtud de que dicen que no tenía enemigos, pero que se llevaba algunos casos que eran importantes, no acá en Tegucigalpa, sino que en San Pedro Sula, en donde estaba asignado. Bueno, Así es, según nos estaba comentando el comisionado Turcios, él dice de que están haciendo las investigaciones correspondientes y que en las próximas horas ellos estarán dando un informe completo en relación a este caso, y de ser necesario, pues el fiscal tendría que salir del país por cualquier caso que él ha llevado que haya causado alguna enemistad en San Pedro Sula. Bueno, gracias Edgar, y así brevemente, por favor, ¿cómo evolucionó el problema hoy en la mañana y por la tarde cuando tuvimos información de la presencia de policía militar en uno de los barrios ahí en Choluteca? Pues fíjese, licenciado Jorge Zelaya, que bueno, los enfrentamientos se han dado, hubo bastantes tiroteos en el barrio San Juan Bosco, aledaño al barrio San Pedro Sur, ¿verdad? El gremio periodístico fue totalmente agredido, ¿verdad? Uno de los camarógrafos de un canal local llamado Televida, pues fue golpeado y se le quebró su equipo de trabajo, su cámara. A nosotros pues solo nos quebraron el cubo de Azteca, pero se mantiene. La policía preventiva ha tenido que ser mediador en este caso entre la policía y los pobladores, porque inclusive cuando uno de los subinspectores en la tarde quiso intermediar, abrieron fuego a bala viva a las Fuerzas Armadas y no se percataron de que estaba este subinspector, quien también tuvo que ocultarse de los disparos que estaban realizando. La gente está pidiendo un cambio de comandante de la 101 Brigada, y esto pues ha generado una histeria colectiva entre los pobladores de toda la ciudad de Choluteca, porque no se sabe si poder transitar o no, porque en cualquier momento hay disparos, hay manifestaciones y lógicamente esto ha causado esta histeria colectiva. Edgar, muchísimas gracias, Edgar. Gracias de verdad. Para servirle. Buenas noches, Edgar Andino, nuestro corresponsal en la zona sur del país. Resumimos en la primera parte el atentado contra el fiscal asignado a San Pedro Sula. Dicen el reporte oficial a las 20:14 se reporta que en la colonia Monte Carlo, en la ciudad de Choluteca, a la altura de la iglesia evangélica Dios es la única respuesta, el señor de nombre Franklin Efraín Ortiz Zúñiga salió de su casa, y a los datos que se tienen afortunadamente, gracias a Dios, pues no fue mayor, más que la preocupación y los disparos en su vehículo. 8:55, vamos a despedir a Alan, por favor, aquí el noticiero, porque tenemos a Heribaldo Laínez, hay mucha información deportiva, y está ya nuestro invitado Don Olvan Francisco Valladares Ordóñez, es analista nacional, ex candidato a la presidencia de la República y diputado al Congreso Nacional, una persona que goza de mucho prestigio en Honduras, y por eso nos parece interesante sus opiniones en torno a la situación que estamos viviendo en este instante. Buenas noches, muchas gracias, les esperamos en Honduras Opina en cuestión de 4 o 5 minutos. De momento, muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios les bendiga. Les dejamos con los deportes. Protos, Protección Total y Seguridad presenta la sección de deportes. Muy buenas noches, Jorge Zelaya, amigos televidentes de Hechos Noches. Aquí estamos de vuelta con los deportes en
Hechos Noche. Este día habló el presidente de la Federación Nacional de Fútbol, Jorge Salomón, y ha asegurado que no tienen capacidad para financiar a los equipos que se han declarado en bancarrota. Los clubes Maratón, Vida, Platense, Honduras Progreso y Real Sociedad se han declarado en serios problemas económicos y que requieren de por lo menos 4 millones de lempiras para iniciar el torneo a más tardar el 14 de este mes. A eso hoy la FENAFUT ha expresado que no hay capacidad porque también están en posición muy delicada. Así es que está feo el panorama de cara al inicio del torneo de clausura. El técnico del Vida, Héctor Castellón, amenazó con marcharse del Club Cocotero si la dirigencia no se reúne para definir algunos temas económicos y otros internos que se están presentando, lo que no le genera